Congreso, representantes de las cámaras de comercio elaborarán una agenda con los problemas económicos del país para los candidatos presidenciales. El lanzamiento de esa con los aportes y recomendaciones de todos los sectores. Los principales temas que estarán en el documento fueron analizados en la sesión que este lunes tuvo lugar en Guayaquil. La reunión la lideró Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, quien reiteró su propuesta de ABC, es decir, abrir mercados, bajar impuestos y conquistar capitales. A propósito, el gremio empresarial planea hacer un debate entre los candidatos mes de diciembre, y esto antecede la bienvenida para mi siguiente invitado, es Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio. Pablo, bienvenido. Ese debate que ustedes planean realmente es muy interesante, no es la primera vez que lo hace la Cámara de Comercio, y entiendo que allí le van a entregar o van a elaborar un texto para discutir en ese debate que se va a llamar el Libro Blanco. Así es, gracias Jorge por la invitación, un saludo cordial para tus televidentes. La Cámara de Comercio de Guayaquil tradicionalmente se ha encargado de hacer el debate presidencial, y en esta ocasión pues no va a ser la excepción. Como un valor agregado, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que incluye pues un centenar de cámaras de todas partes, ayer nos congregamos, había gente de cámaras de comercio de Loja, de Babahoyo, de La Troncal, de Milagro, ahí está, de todas partes. Lo que estamos trabajando es una suerte de libro blanco de propuestas, las propuestas del comerciante para el Ecuador. Cómo los comerciantes vemos un Ecuador de oportunidades, de libertad, donde el comerciante pueda crecer, pueda florecer, de menos impuestos. Hoy no lo ven así. Hoy no lo vemos así. Creemos que hay que cambiar más que la matriz productiva, que ha sido un completo fracaso. Hay que cambiar la matriz mental, cambiar la forma de pensar. Necesitamos que el gobernante quiera abrir mercados, que quiera bajar impuestos, que quiera conquistar los capitales productivos. Por eso lo plasmamos en ese libro blanco, y lo interesante es que de ese libro blanco vamos a extraer las preguntas que se van a hacer en el debate presidencial del 1 de diciembre. De tal manera que de alguna forma obligamos a que los candidatos, o los incentivamos, lean ese libro blanco y nos cuenten por lo menos cuál es su posición con respecto a los temas que le importan a los comerciantes, porque nunca más podrá ser pues que los comerciantes podamos apoyar a posturas que el día de mañana nos regresan con impuestos, con salvaguardias, con tramitología y con todas estas medidas que vienen a acosar al comerciante y que hoy nos tienen, como lo dice el Banco Central, con una recesión económica, una caída interanual de menos 3%, y esto recién comienza, estamos a la mitad del año. Nos preocupa y pensamos que la mejor forma de ser responsables es ofreciéndole al país un libro blanco de propuestas desde la perspectiva del comerciante. ¿Y usted cree que hacen falta más propuestas? Es decir, que el país no sabe ya lo que tiene que hacer. Ustedes se han cansado de decir para dónde va, y es un tema de modelo y que va a depender de la voluntad política del presidente saliente y del que venga, para ver si se toma la dirección adecuada o se sigue en la dirección que está según la persona que gane. Es decir, no es seguir perdiendo el tiempo en lanzar propuestas que nunca son escuchadas. Yo me acuerdo de la reunión de marzo del año pasado, y luego les clavaron las salvaguardias y vinieron otras cosas más. Mira, Jorge, el socialismo del siglo XXI sembró impuestos y hoy cosecha iliquidez. Sembraron rigidez laboral y hoy cosechan desempleo. Sembraron incertidumbre y hoy cosechan una desconfianza generalizada. De alguna manera está pasando lo que desde la perspectiva del comercio y todos los gremios del sector privado comentábamos que iba a suceder. Si tú pones salvaguardias, si cargas con impuestos, si cambias las reglas del juego cada rato, si no hay seguridad jurídica, si no hay quien viva, no hay quien invierta en el país. Pero de alguna manera nosotros somos comerciantes y estamos obligados a ser optimistas, a ver el vaso de agua siempre medio lleno. Creemos que el comercio volverá a levantarse a pesar del socialismo del siglo XXI, y si bien es cierto que hoy el problema es económico, ya tal vez la solución sea política, pero para eso la gente tendrá que pronunciarse en su debido momento. Nuestro rol como comerciantes es ofrecer propuestas, y en ese libro blanco de propuestas van a haber distintos aspectos desde el punto de vista del comerciante, donde la libertad es el eje principal, porque nosotros creemos que los países se deben desarrollar con una visión de abajo hacia arriba, no teledirigida desde una Secretaría de Planificación de Desarrollo. Pensamos que los países modernos no se desarrollan de esa manera. Ya, y se puede ser optimista con unas cifras como las que proyecta el Banco Central. Yo digo que vamos a estar muy cercanos a cumplir la proyección que hacía el Fondo Monetario Internacional. Si en el primer trimestre nuestra economía decreció 3 puntos, probablemente este año termine con el doble, con menos 6. Mira, te he traído una de las cifras que para nosotros es más importantes, que son las cifras del desempleo. Y aquí
Te he traído 3 años para comparar las cifras cortadas a junio, fuente pues el INEC. Al año 2012, 282.000 personas no encontraban empleo. Al 2014, 324.000. Y la última cifra que acaba de ser liberada a junio, 416.000 personas, casi medio millón de ecuatorianos no tienen un empleo. Si tú a eso le agregas a las personas que no tienen un empleo adecuado, es decir, el desempleado y el empleado no adecuado, de acuerdo, estamos hablando de casi un 60% de la población económicamente activa, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos no encuentran un empleo formal. Y eso es un problema que hoy sucede y sucedía también al inicio de este gobierno. Durante casi una década el problema estructural del empleo no se ha resuelto. Y el problema es que hoy hay 2 problemas. El problema estructural, que estamos conversando, y el problema coyuntural. Y es que la crisis, la recesión que el gobierno se ha demorado en aceptar y por lo tanto pues en diagnosticar y por lo tanto en prescribir soluciones, esa crisis de ahí se está agravando. No hemos tocado fondo todavía. Ahora, todo tiene salida y es posible, pero el gobierno tiene que sintonizarse con los comerciantes y por eso la importancia de nuestro libro blanco de propuestas. Pero con esa perspectiva, y le agrego una cifra más, hoy día el diario Expreso de Guayaquil publicaba que 1 de cada 5 ecuatorianos se tarda más de 6 meses en conseguir un nuevo empleo. ¿Qué tipo de empleo? A lo mejor uno adecuado, otro grupo muy grande conseguirá uno en la informalidad, es decir, hay una proyección bastante negativa en ese sentido para que los ecuatorianos podamos seguir generando empleo con el modelo como está planteado. Tienen que cambiar las cosas de fondo, de manera estructural, para poder encontrar una salida. Hay que bajar los impuestos, hay que eliminar un impuesto que es perverso, tal vez el más perverso de todos. Me refiero al anticipo del impuesto a la renta. Eso lo viene planteando hace tiempo. Con la historia de Gastón y Prudencio y de algunas maneras creativas venimos hablando de lo realmente perverso que resulta cobrarte un impuesto cuando no hay renta. Peor aún, pues un impuesto sobre el año pasado, cuando este año estás en crisis, el impuesto mínimo, el anticipo del impuesto a la renta es perverso para una economía más aún en crisis. También las salvaguardias, lo hemos dicho, son una salvajada que han venido a golpear al comerciante, le han achicado el capital de trabajo, trae menos mercadería ahora, más plata la dedica a pagar impuestos, por lo tanto vende menos y ahora tiene menos empleo. Y al haber más gente desempleada, el círculo se hace vicioso, la gente no tiene cómo comprar y escuchamos menos las cajas registradoras, vemos más letreros de se alquila y se vende. Por eso nosotros decimos, hay que bajar los impuestos para estimular la economía. Eso lo sabe hasta el más socialista de los socialistas. Y un ejemplo más, el IVA. Las mismas cifras oficiales hablan de una disminución de la recaudación del 25%, 344 millones de dólares menos de lo que se recaudaba en el 2015, de enero a junio. Ahora se recaudan apenas 2.202, el año pasado se recaudaron 2.546. Es decir, indicadores hay por todos lados, dicen que no hay peor ciego del que no quiere ver. Sí, definitivamente. Nosotros anticipábamos desde antes de la subida de impuestos que lo que iba a suceder es que iba a caer la recaudación, que subir impuestos en crisis era como pegarse un tiro en el zapato. Pero se cayó en diciembre, o sea, venía cayendo desde antes y aún así quisieron subir más los impuestos, con lo cual la recaudación ha caído. Pero digamos, el gobierno está desesperado por liquidez y por eso pues implementan medidas como inclusive el dinero electrónico, que nosotros también hemos fortalecer la dolarización, es con integración financiera, con integración comercial. El Ecuador insertado en el mundo. Lo dijo Steve Hanke, ¿no? También la semana pasada. El padre de la dolarización vino a ver cómo estaba su hijito el dólar y salió preocupado por ese lobo que es el dinero electrónico. Él lo vio como una amenaza a la dolarización que tanto bien le ha hecho al país. Dolarización que es una fortaleza a pesar de la política pública del socialismo del siglo XXI, porque la dolarización viene con instrucciones. Tú para mantener un esquema de dolarización tienes que tener un gasto fiscal limitado. Prudente, digamos, con una camisa de fuerza. Pero eso es lo que aquí se ha visto la manera de romper esa camisa de fuerza, gastando pues el pasado, el presente y el futuro. Y también la dolarización requiere que te integres a más mercados. Y aquí en el tema del acuerdo de comercio con la Unión Europea, que nosotros lo hemos apoyado, que lo seguimos apoyando. Todo, sin duda. Pero hay que decirlo, el gobierno tiene 4 años, casi 4 años de retraso empujando ese acuerdo de comercio, porque en su primer momento no lo querían. Después decían, vamos a tener uno completamente distinto al de Perú y Colombia, y hoy 4 años después prácticamente nos estamos anexando un acuerdo multipartes que es muy similar al que ya tienen Perú y Colombia hace 4 años. Entonces hay que ser más rápidos, más pragmáticos, más ágiles, pero todo parte de cambiar la matriz de pensamiento. Perdieron demasiado tiempo tratando de cambiar la matriz productiva
modelo que no nos llevó a ningún lado, con las mismas ideas de siempre. Hay que cambiar el pensamiento, y el pensamiento que los comerciantes creemos es el pensamiento liberal de generar oportunidades, de dar oxígeno y dar espacios para que el comerciante pueda invertir y generar empleo. Pablo, muchísimas gracias. Éxito con su propuesta de libro blanco. Creo que es una propuesta interesante, un planteamiento interesante, que ojalá sea recogido y vaya el candidato oficialista al debate del 1 de junio. Por supuesto, próximamente pues estaremos haciendo pública esa convocatoria y esperamos que estén todos, porque esa es la mejor manera de contribuir para fortalecer la economía y también la democracia con la participación de todos ellos. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio, compartiendo en nuestro estudio. Vamos a una pausa.